Imagínense que hagamos eso. Se van a llenar sus celulares muy rápido. Sus megas se van a acabar. Lo que tiene que hacer nomás es entrar por el enlace de plataforma. En plataforma está esto dividido en unidades, donde tenemos la clase grabada, tenemos una tutoría que es trabajo práctico y tenemos un foro, ¿no? ¿Mm? Sí. Ah, ya, entiendo su consulta. Tiene que buscar a alguien que le pueda ayudar para descargar videos de YouTube. Hay una aplicación que se llama Snap2B. eh, yo voy a mandar al grupo de WhatsApp, pero no la tiene que descargar de su Play Store, tiene que descargarlo de su navegador. Entonces, posiblemente usted no me entienda lo que yo le estoy diciendo, no lo sé, de repente maneja muy bien el celular y me entiende perfectamente o no. Yo voy a mandar la foto de la aplicación, pero alguien tiene que descargarle esa aplicación mediante su navegador, no mediante Play Store. Usted lo descarga mediante su navegador y con esa aplicación va a poder bajar y descargar los videos de YouTube. Sí, comprendo. Voy a pedir también en sala docente si pueden hacer un tutorial completo de esa aplicación para que usted pueda descargar los videos y así tiene un video más completo y mejor de una mejor orientación que el que yo le puedo brindar. ¿Ya? Ah, ah, mm, ya, sí, es un problema recurrente también que estamos teniendo. No sé por qué le decía, no se escucha eso. No se escucha bien la voz en algunos casos, así que por eso es importante que ustedes pues puedan participar en directo de la clase y puedan tomar los apuntes correspondientes. Yo les doy como sugerencia. Todos los celulares tienen una aplicación de grabar, tienen grabadora los celulares. No hagan una grabadora de pantalla, hagan una grabadora de sonido, ¿no? Miren, yo les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar dónde está esa grabadora de sonido para los que... Bien, entonces aquí está mi pantalla. Todos están viendo mi pantalla. Es depende de dónde tengan puesto la aplicación. Miren, por ejemplo, aquí está de mi grabadora de... Dice grabadora y un punto rojo. Estoy hablando del segundo icono de mano izquierda hacia abajo, ¿no? Ahí dice grabadora, yo le doy grabar. Ahí me da la opción. Imagino que todos siguen viendo mi pantalla. Y le cada uno de ustedes en su celular. Una vez que terminan, le dan a aceptar, pueden incluso asignarle un nombre o guardarlo así como aparece en mi celular, 1 de mayo, 10:26 AM, aceptar y con eso se guarda. Y lo pueden escuchar en otra oportunidad. ¿Ok?
Sí, es que lamentablemente todos estamos aprendiendo, pues, ¿no? Las circunstancias nos están orillando a que aprendamos todo esto y como quien dice, como es la primera vez que ha pasado esto, pues tratamos de ir arreglando las cosas, como se dice, la carga se acomoda en el camino y así estamos, ¿no? No tiene por qué. Era del principio, como usted dice. Yo, ¿por qué no lo he estado haciendo? Porque esas grabaciones pesan demasiado para el WhatsApp. Eh, Hubiese sido interesante que terminemos la clase y yo grabo para todos y esa grabación en audio se las paso al grupo de WhatsApp, pero no soporta el WhatsApp. Entonces tenemos que crear todos un grupo de Telegram, ¿no? Y vamos a reduplicar nuestro grupo. Y en Telegram sí, les cuento que se puede mandar grabaciones extensas sin ningún problema. Pero ya es un poco más de afán. Entonces el afán se los doy a ustedes. Agarren, graben en su celular el audio y van a tener una excelente calidad de sonido. ¿Ok? Bien, continuaremos con el avance. Ya no nos falta mucho. Pantalla. Iniciar ahora. Vamos con la diapositiva. Ok. Les decía pues que en aquellas épocas antiguas, bueno, no tanto, existía pues el Banco Unión, o perdón, ¿qué digo? El Banco de Cochabamba y el Banco Videsa, ¿no? Estos son claros ejemplos de personas colectivas de existencia posible. Eran empresas, sociedades anónimas. Pues esos dos bancos, como todo el mundo sabe, han quebrado. Como han entrado en quiebra, pues ni siquiera han podido conformar un comité para su disolución. Y como no ha habido el comité para su disolución, lo único que hay es un tema de que el Estado finalmente ha absorbido a esa entidad, ha intervenido solo con fines de liquidación, ¿no? Y disolución. Es interesante porque son muy convenencieros. Es decir, cuando ellos están litigando, cuando el Banco Videsa está en liquidación y está litigando, pues cuando les conviene se quieren hacer pasar por persona pública y cuando no les conviene se quieren hacer pasar más bien por persona privada, ¿no? Entonces hay una ambigüedad ahí. No nos olvidemos que es la liquidación de una persona particular, de una persona privada, pero que el que entra ahí a liquidar es el Estado. Entonces hay esa ambigüedad, ¿no? Es como una especie de persona mixta. No hay todavía un criterio uniforme. Como les digo, a ellos les conviene a veces hacerse pasar por persona pública, pues dicen que son Estado. Y a veces a ellos les conviene pasar por persona privada y dicen que no son Estado, sino que es una persona privada en liquidación por parte del Estado. En fin, ese sería otro ejemplo de sucesión procesal en caso de disolución o extinción de la persona colectiva. Y el tercero, que es definitivamente una novedad, ¿no es cierto? Pues resulta que ahora se puede dar la transmisión o la enajenación o la venta del derecho litigioso. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo tengo una casa, un bien inmueble en pleito, no hay ningún impedimento para que yo pueda vender esa casa. No se olviden que una anotación preventiva no inmoviliza el bien, sino que simple y llanamente es una alerta para terceras personas que quieran suscribir algún contrato bajo su responsabilidad, ¿no? Bajo ese entendido, pues el bien litigioso sí puede ser enajenado, sí puede ser transferido. Ah, qué interesante, ¿no? Imagínense ustedes ir a comprar una casa que está en pleito. Obviamente si vas a hacer eso y vas a tener que asumir gastos en el proceso seguramente, pues seguramente lo estás comprando en un precio menor, pues no, no en un precio normal, común y corriente, que si el bien estaría todo completamente saneado. Entonces, esa es una de las novedades y ojalá que los jueces lo puedan interpretar o aplicar pues como la ley manda, ¿no? Hay muchos problemas con nuestros jueces porque ellos a veces no aplican estas nuevas figuras que aparecen eh, en el Código Procesal Civil. Imagínense ustedes,
Digamos que Klaus está en posesión de un terreno hace 15 años, está haciendo el proceso de usucapión, pero con todas estas cuestiones de la cuarentena se ha quedado sin efectivo y necesita dinero y decide venderlo. ¿Quién lo va a comprar? Yo lo voy a comprar. No es una compra-venta directa, ¿no? No se olviden que él es poseedor, tendríamos que hacer un documento de tradición, uno de cesión de mejoras y tradición. La tradición es una de las formas de adquirir la posesión, ¿no? Entonces yo debería poderme apersonar al juzgado con ese documento y continuar con el proceso de usucapión. Y fíjense que yo no he estado en posesión hace más de 10 años. Yo solamente he estado en posesión recién porque recién he adquirido esa posesión, ¿no? Pero los efectos jurídicos de la tradición es que me permiten agarrarme de toda esa antigüedad que él tiene. Y es más, aquí el Código Procesal Civil establece la figura de poder transmitir ese derecho que se encuentra en litigio, ¿no? Pero a ver, traten de convencer a un juez si acepta esto. Bien, representación de las partes. Eh, Claro que sí. No, no, ahora mismo. Ya. No, no, no es eso. En realidad es otra figura que recién la vamos a avanzar. ¿Qué significa? Es una buena pregunta. Si el propietario en el ejemplo era Klaus el poseedor, yo soy el que está, entre comillas, comprando la posesión, la estoy adquiriendo mediante la tradición. Si el propietario del bien se opone a esta transferencia, en este caso no el propietario, bueno, en el ejemplo sí es el propietario, pero si la parte contraria en el proceso se opone a la transferencia, quiere decir que la transferencia se puede hacer, no es que no se puede hacer, solamente que ambos vamos a quedar como demandados. No es una transferencia de yo ya te lo vendí, yo me salgo del proceso, dice Klaus, ya tu problema de aquí en adelante, puede que sea así nuestro trato. Pero si la otra parte se opone, igual va a tener responsabilidad Klaus, ¿no? Se queda en una especie de litis consorte, es decir, no solamente va a ser él el demandado, sino que como lo ha enajenado a mi persona, vamos a ser los dos los demandados. En un proceso de usucapión, ¿qué importancia puede tener? No se olviden que hay la obligación, si es que logra reivindicar el bien y si es que lo ha demandado así, el de reembolsar pues los frutos del bien, ¿no? Si hemos sido poseedores de buena fe, tenemos que reembolsar los frutos desde la citación de la demanda. Y si hemos sido pues poseedores de mala fe, tenemos que reembolsar todos los frutos desde que hemos comenzado con la posesión del bien. Entonces, para esa devolución de frutos seríamos responsables si se opone la parte contraria, Klaus y yo. Si la otra parte contraria no se opone, solamente yo y Klaus queda liberado. Muy bien. Representación de las partes. Eduardo Couture dice, la relación jurídica de origen legal, judicial o voluntaria, por virtud de la cual una persona llamada representante pues actúa dentro de los límites de su poder y realiza ciertos actos a favor del representado, ¿no? Esto conlleva pues distintos efectos jurídicos y también conlleva a asumir o respetar todas aquellas gestiones que ha hecho pues nuestro representante. Clases. Tenemos la representación convencional. Eso de convencional viene de convenio, lo que quiere decir que en este caso pues estamos ante el escenario de un contrato, ¿no? Por eso es convencional, por eso es voluntario. Las partes se ponen de acuerdo y celebran ese contrato. El contrato de forma genérica se llama contrato de mandato, pero el contrato en realidad, física y materialmente, lo vamos a ver materializado en un poder notarial o una carta poder, que es lo mismo, ¿no? El poder notarial, pues, es el contrato de mandato. En ese poder, pues, se va a facultar a una persona para que realice actos de representación por otra que está impedida por algún motivo. Otra, tenemos la representación legal. Legal viene de ley, o sea que esto no es voluntario, no es que se han puesto de acuerdo, no es que han hecho el poder y qué sé yo, no.
Esto está establecido simple y llanamente por la ley. Tenemos algunos ejemplos. Se supone que las personas colectivas, como son abstractas, como son idealistas, yo no puedo traerles, ¿no es cierto? Les presento aquí al señor Incruz S.A. No existe ese señor. La persona sí, jurídicamente hablando, sí. ¿Quién va a firmar el contrato por Incruz S.A.? Pues su representante legal. La ley establece que esas personas pues tienen un representante por imperio de la ley. Por eso es una representación legal. Puede ser a razones físicas, es decir, los que son incapaces de obrar, los menores de edad, pues la ley establece que sus padres o tutores los representan, ¿no? Y los enajenados mentales, pues la ley también establece que quien los representa es su curador. Decíamos que en las personas colectivas hay un pequeño detalle. No basta con tener un poder general de administración. Si tú demandas a Incruz y el representante legal viene con su poder general de administración, vas a poder plantear una excepción que se llama falta de personería, donde él va a tener que subsanar, pues, los defectos que hay en su poder porque necesita un poder específico para el proceso. Otra clase de representación. Tenemos la representación sin mandato. En este caso es aquella que ejercen los padres por los hijos mayores de edad, los hijos por los padres o el suegro por el yerno o la nuera, ¿no? O el hermano por el hermano. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el demandado está momentáneamente ausente. No sé, pues de repente se fue, agarró un paquete vacacional de 30 días y se ha ido a Cuba donde la comunicación es muy restringida y ha sido demandado y no hay forma de que pueda volver, ¿no? Entonces, como está momentáneamente ausente, se permite que un familiar entre al proceso. Por eso dice sin mandato, porque en este caso no hay pues un tema de que les haya dado un poder notarial, sino que más por el contrario lo están haciendo sin ese poder notarial. Por eso hablamos de una representación sin mandato. Y por último, la representación de pleno derecho, que se parece bastante a la legal o sería casi como una bifurcación de la legal, porque la ley establece, ¿no es cierto?, que para los hijos menores de edad, quien los representa es sus padres o tutores. Cuando hablamos de la figura de la representación, se puede dar la unificación de la representación. Cuando existan muchas personas que están litigando, esto pues medio que obstaculiza el tema de llevar adelante el proceso de forma rápida y efectiva, ¿no? Porque hay que hacer muchas notificaciones de forma individual. Bueno, pues el juez generalmente puede conminar a las partes a que unifiquen representación, es decir, a que todos ellos nombren un solo representante para llevar adelante el proceso. Si alguna de las partes no está de acuerdo, pues también se da la figura de que en este caso pueda litigar de forma individual y no con un representante. Ok, ¿qué pasa cuando hay pluralidad de partes? Bueno, pueden darse distintos casos, ¿no es cierto? Puede darse la figura de que hay varios demandantes y un solo demandado. Puede darse la figura contraria, que sea uno solo el demandante y varios los demandados, o que puedan ser varios demandantes y varios demandados. En este caso, cuando hablamos de esta pluralidad de partes, estamos bajo la figura que se conoce como el litisconsorcio, ¿no? Hace algún momento preguntaba alguien, ¿qué es eso del litisconsorcio? Es la responsabilidad que tiene. En realidad es una figura de que son varios demandantes o varios demandados, ¿no? ¿Qué dice Eduardo Couture? Dice el litisconsorcio es una situación jurídica en que se hallan diversas personas que actúan en juicio, conjuntamente como actores o como demandados. ¿Cuáles son los requisitos para que se dé la figura del litisconsorcio?
Los litisconsorcios tienen que estar vinculados por una relación jurídica de interés común, ¿no? Y por otro lado está el tema de la autonomía. Los litisconsortes actúan de una manera autónoma o independiente, que todo lo que ellos realicen dentro del proceso pues no perjudique a todos los demás y quién sabe si puede beneficiar o no a todos los demás. Habrá que ver qué tipo de litisconsorcio es para ver si beneficia o no beneficia o perjudica o no perjudica a todos los demás. Ahora, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Con el antiguo Código de Procedimiento Civil, pasa que cuando falleció mi padre, estamos hablando del año 2013, ¿no es cierto? Eh, Éramos mis dos hermanos, conmigo tres, y mi madre los que teníamos que hacer el proceso judicial de declaratoria de herederos. Como yo era el único abogado de la familia, de los que he mencionado, pues tenía que hacer yo mi propia declaratoria de herederos. Pero yo ser abogado y parte, no es que no se pueda, solamente que se ve mal, no es bien visto, ¿no? Bueno, pero igual, sí o sí yo iba a hacer el proceso de declaratoria de herederos como abogado, pero para que no sea yo el abogado y yo el que se declara, pues le pedí a mi colega con la que compartía la oficina gentilmente que ella me firme los memoriales. Le dije, doctora, por favor, voy a hacer mi proceso de declaratoria de herederos. Yo voy a hacer todos los memoriales, notificaciones y demás. Usted, por favor, no sé si me puede ayudar con la firma. Claro, me dijo, ¿cómo no, doctor? Para eso estamos. Entonces yo hacía los memoriales, ella lo firmaba, yo lo presentaba. Como salían varias resoluciones judiciales, había que notificar a todos, ¿no? Porque era mi madre, mi hermano mayor, el del medio y yo, cuatro partes. Y era complicado, pues, que todos vayan a notificarse porque todos trabajan o tienen cosas que hacer, ¿no? Ahora, lo más fácil era que vaya el abogado a notificarse y se notifique por todos, como abogado de todos. Pero yo no quería molestar a la colega porque había que ir al palacio, subir al piso 8 o 9, entonces ya me estaba ayudando con la firma y molestarle con esa notificación más, pues ya me dio mucha vergüenza, ¿no? Entonces yo hago un memorial donde presento y pido al juez que se conforme la figura del litis consorcio y que todas las notificaciones sean válidas solamente en mi persona y que todos sea con efectos jurídicos para todos. Cuando yo presento el memorial, obviamente los funcionarios judiciales, secretario, bueno, era actuario antes, ¿no? Porque era un juzgado de instrucción, los auxiliares, los que trabajan ahí, los numerarios que antes habían esos personales, pues no entendían bien la figura. ¿Y esto qué es, doctor? ¿Y esto qué es? ¿Y esto? Y tenía yo que explicarles que es un litisconsorcio. Con eso, lo que he logrado, uno, que mi abogada no se moleste en ir a notificarse porque me lo hacía de favor. Dos, que todas las notificaciones podían ser para mí. Yo podía subir al palacio, me notificaba y era con efectos jurídicos para todos. ¿Ok? Entonces, hay un ejemplo de litis consorcio. Clasificación. De acuerdo a la posición de las partes, tenemos litis consorcio activo, litis consorcio pasivo y litis consorcio mixto. Cuando son varios los demandantes y un solo el demandado, a eso se llama litisconsorcio activo. Cuando es uno solo el demandante y son varios los demandados, a eso se llama un litisconsorcio pasivo. Y cuando son varios los demandantes y varios los demandados, pues ese es un litisconsorcio mixto. De acuerdo al momento de su formación, tenemos un litisconsorcio que puede ser inicial y tenemos uno que puede ser sucesivo. Inicial, ¿qué quiere decir? Que cuando hemos presentado la demanda ya éramos varios, o demandantes o demandados o ambos. O sea que de inicio ya éramos muchas personas, ¿no? A ese también se le conoce generalmente como litisconsorcio necesario. ¿Cuál es el sucesivo? El sucesivo es aquel que viene por causa sobreviniente, ¿no? Digamos que yo presenté una demanda contra Klaus y resulta que yo me muero, ¿no? Entonces vienen mis descendientes y causavientes, hacen el proceso de declaratoria de herederos y ellos entran en la figura de la sucesión procesal que acabamos de ver, ¿no? Entonces ya no va a ser un solo demandado mi persona, sino que ahora son varios. Va a entrar la que sea mi esposa y si tengo hijos, pues los que son mis hijos, ¿no? Ese sería un litisconsorcio sucesivo, porque esto se produjo dentro del proceso.
A esto también se conoce o se denominan los litisconsorcios facultativos. En el litisconsorcio necesario, estamos hablando en aquel que puede darse de forma inicial, pues los actos jurídicos benefician a todos. La prueba que pueda producir uno de ellos beneficia a todos. Las formas de concluir en el proceso que solicite uno de ellos, pues se aplica para todos. Las resoluciones judiciales van a tener efectos jurídicos para todos. Y las recusaciones y excusas que pueda formular uno de ellos va a tener efectos jurídicos también para todos. En el facultativo, ojo, el facultativo es aquel que ha sido sucesivo, ¿no es cierto? Es todo al revés. Todo al revés, que lo que quiere decir que los actos que se realicen dentro de él, uno de ellos, es solo con efectos para él. Que la prueba que pueda introducir uno de ellos es solamente con efectos para ese uno de ellos. Que la forma de concluir el proceso que se acoja a uno de ellos es solamente con efectos para uno solo de ellos. Que las resoluciones judiciales pueden ser impugnadas por uno solo de ellos y para los demás van a ser válidos. Y que las causales de recusación y excusa puede ser de forma individual, pero no va a perjudicar a los demás, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es como su antagónico o su opuesto en efectos jurídicos. Por último, tenemos la figura, no se vayan a preocupar, por favor, para el día del examen, ustedes estudien, ¿no es cierto? Lo mejor que puedan, pero yo no voy a ser tan incisivo de mis preguntas o buscar o realizar preguntas muy rebuscadas, ¿no? Estudien, sí, no de memoria. Yo sé que esto de esta diapositiva, por ejemplo, es muy complicada, ¿no? Ni piensen que les voy a decir, desarrolle cuáles son los efectos jurídicos para el litisconsorcio necesario y para el facultativo. No, ni idea, ¿no? Así que de eso no se preocupen. Pero de todas formas, estudienlo porque esto es bueno saber y conocer porque uno no sabe cuándo va a utilizar estos mecanismos ya en el ejercicio pleno. ¿Ok? No, no se vayan a asustar. Tenemos otros tips. Qué exagerada. No, no, no hagamos eso. Seguiremos. Intervención de terceros. Aquí estamos hablando de una figura que antes no existía. El antiguo Código de Procedimiento Civil en el artículo 50 decía, son partes del proceso el juez, el actor y el demandado, nadie más. Cuando aparecía un tercero que podía ser afectado en el proceso a presentar a su demanda o a personarse o qué sé yo, el juez de un plumazo lo barría, ¿no? Fuera de aquí, artículo 50, usted no es actor ni demandado ni nada, fuera. Hoy en día el nuevo Código Procesal Civil ya corrige esto porque la doctrina también lo ha corregido, o sea, el tercero sí existe, no es que no existe, el tercero sí existe. Solamente que hay que hacer pequeñas diferenciaciones entre lo que es el tercero y entre lo que es el tercerista, ¿no? Una cosa es el tercero y otra cosa muy distinta es el tercerista. A ver, el tercerista es aquella persona que viene al proceso, hace lo que tiene que hacer y se va. El tercerista tiene una participación fugaz. El tercerista sí es tomado en cuenta como sujeto procesal, pero no como parte. No es un sujeto principal o esencial. Es un sujeto secundario o accesorio, ¿no? Ahorita vamos a dar. Hay dos clases de terceristas, no hay más, ¿no? Ese es el ejemplo. Dos clases de terceristas. La una se llama tercería de dominio excluyente y la otra se llama tercería de derecho al pago preferente. Vamos a ejemplificar la tercería de dominio excluyente. Esta se aplica cuando una persona está a punto de perder un bien producto de un proceso donde no es parte. Ejemplo. Digamos que yo me caso el año 2020. En mi carnet sale soltero. Una vez casado todavía no lo cambio porque recién lo he sacado el carnet. Y el año 2022 compro una casa ya estando casado. Y mi esposa justo estaba de viaje
termino firmando el documento solamente yo. Entonces, yo compro, sale soltero, en derechos reales salgo yo como único dueño y propietario del bien. Pero todos sabemos que es un bien ganancial porque basta comparar el certificado de matrimonio con la fecha de adquisición del bien y se acabó. No hay lío de eso. Bueno, resulta que a punta de pistola he reconocido una deuda por juego, ¿no? Era apostador, digamos que tenía esa patología y la casa está a punto de llevarse a remate. Porque no va a ir pues por incumplimiento de una obligación pecuniaria por apuesta, no. Yo he reconocido un documento de préstamo de dinero. Cuando la casa se esté yendo a remate, producto del proceso, pues ahí es donde la esposa, que es la, ¿qué se llama? La copropietaria por el fenómeno de la comunidad de gananciales, se va a personar al proceso y va a plantear una tercería de dominio excluyente. Es como si apareciera en el proceso, se alza la mitad de la casa y se lo lleva, ¿no? Si van a vender, la mitad, porque la otra mitad soy yo la propietaria. Esa es una tercería de dominio excluyente. ¿Cómo es una tercería de derecho al pago preferente? Cuando nosotros sacamos garantías con nuestros bienes inmuebles, pues todo esto se inscribe. Y hay un orden de prelación en la inscripción, ¿no? Porque la jerarquía entre gravámenes puede ser la misma, pueden ser privilegiadas ambas, pero hay un orden de inscripción. Puede que en mi bien inmueble exista un anticrecista que ha inscrito su derecho, puede que me haya prestado yo dinero, ¿no es cierto? Y haya constituido garantías hipotecarias con mi bien inmueble. Entonces, en caso de que el bien inmueble se esté llevando a remate y hay otros que han inscrito primero, puede ser pues que Juan Pérez ha iniciado un proceso ejecutivo y está a punto de llevar a remate mi casa, siendo que ya está hipotecada a favor del Banco Visa y quién sabe un anticrecista más que se llama José. Antes de llevar a remate, pues el juez pide certificaciones, oficios, emite para derechos reales y el gobierno municipal. Seguramente le van a decir ahí que hay otros acreedores que tienen mayor preferencia. A esos acreedores se los va a citar para comunicarles que la casa se va a rematar. Es ahí donde ellos tienen que hacer valer pues su derecho mediante una tercería de derecho al pago preferente. Es como decir que aparezca el Banco Vice y diga, momentito, señor juez, por si acaso aquí yo soy el primero. Así que o me pagan a mí primero o fregaron, ¿no? ¿Con eso qué va a hacer? Una vez que se remate el bien, pues los frutos del remate van a ser primero para el que aparezca ahí en el orden de prelación y que haya planteado su tercería de derecho al pago preferente. Y luego pagarán pues al otro y al otro hasta donde alcance, ¿no? Esa sería la figura y el ejemplo de una tercería de derecho al pago preferente. El tercero es distinto. El tercero es aquel que también es sujeto procesal. Pero no solamente sujeto procesal bajo el entendido de que es accesorio o secundario, sino que el tercero es un sujeto procesal que es parte, o sea que está dentro de los principales o esenciales. El artículo 27 dice, son partes en el proceso la o el demandante, la o el demandado y el tercero. Y es más, cuando su calidad de tercero es aceptada, pues este deja de ser tercero y puede convertirse en parte, o sea, sujeto activo o sujeto pasivo. Enseguida vamos a ejemplificar. Por eso se dice que el tercero puede tener una propia pretensión que puede ir por encima de las otras dos y además de ello que puede tener pues una intervención pero principal. Ya vamos a graficar, no se preocupe. Intervención de terceros. Intervención voluntaria. Es la incursión sobrevenida de una de las partes en un proceso ya iniciado, por eso se habla de sobrevenida, para hacer valer pretensiones distintas a las del actor. Tenemos dentro de esa figura la intervención principal excluyente, la intervención autónoma litis consorcial y la intervención adhesiva simple. Enseguida ejemplificamos, no se preocupen, en el examen esto no lo voy a preguntar, pero atiéndanme por favor. La intervención voluntaria o la intervención principal excluyente. Nos encontramos en un proceso ya aperturado, donde ya tenemos un demandante y ya tenemos un demandado.
Aquí es donde aparece el tercero y formula su propia pretensión, que puede tener alguna relación con la otra demanda que ya tiene el actor y el demandado, pero la va a sobreponer sobre ellas, ¿no? Generalmente esta procede siempre en primera instancia, solamente en los procesos ordinarios y tendrá que producir pues prueba como los demás, y si ya pasó la audiencia para la prueba, solamente se va a valorar los documentos que pueda presentar. A eso se llama un proceso de puro derecho. ¿Cuándo es de hecho? Cuando hay prueba por producir, testigos, confesión provocada, inspección judicial, pericial. ¿Y cuándo es de puro derecho? Cuando solamente revisan los documentos con los que tú cuentas, ¿no? Entonces, si este tercero ha aparecido en la audiencia complementaria, ya no puede producir prueba de puro derecho. Si es que ha aparecido antes de la preliminar, pues puede producir prueba, ¿no? No hay ningún problema, va a ofrecer y va a producir. A ver, vean todos mi pantalla porque vamos a graficar esto. Ups, tenemos 2 minutos más. Ya, si se corta, pues hasta ahí.